cargando módulos neuronales. La red está en línea, luces encendidas, código en marcha, procesadores despiertos. Bienvenidos al Laboratorio de Innovación, Tecnología y Frontera de las Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile IA de LISA Lab. Disponible en versión podcast en nuestro canal de Spotify de LISA Lab. En colaboración de la Facultad de Derecho, la carrera de Periodismo y el Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma. Bienvenidos y bienvenidos sean todos a LISA Lab Podcast, el espacio donde exploramos las fronteras entre el derecho, la inteligencia artificial y la innovación científica. Soy Alexander Fagerström, parte del laboratorio jurídico LISA Lab de la Universidad Autónoma de Chile. Y hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Mario Álvarez, catedrático de la Universidad de Perugia y Escuela Libre de Derecho en México. Invitado por supuesto especial de la Universidad Autónoma, y mencionar también que es docente y directivo de Anson Institute. Don Mario, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias. Muy bien, muy contento en Chile. Muchas gracias. Perfecto. ¿Cómo ha sido la estancia acá hasta el momento? Muy agradable. Afortunadamente tengo una gran cantidad de amigos chilenos, Qué bien. lo cual favorece la estancia, y muy contento en la ciudad. Una ciudad mucho más tranquila que la Ciudad de México. ¿Dice usted? Sí, muy disfrutable. La Ciudad de México ya no es tan disfrutable. A nivel político, a nivel social, a nivel de seguridad. México está metido en un problema político, social y económico ahora muy grave, ¿no? Y esto pues se refleja en una convivencia complicada y sobre todo con altísimos niveles de violencia, dada la presencia de estos grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas, y que han descompuesto mucho la vida mexicana. Entonces México está pasando momentos complicados. De hecho, también lo que más me sorprendió, al menos nosotros que somos, o al menos yo que soy periodista, allá bastante difícil ejercer el derecho neutral del periodismo. Es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, Alexander. Yo no le recomendaría darse una vuelta por allá. No, ya lo saben ya. Claro, al menos las diferencias mayores a nivel institucionales en Chile con México. Bueno, México ha cambiado mucho en los dos últimos sexenios. México ha vivido una transformación hacia la izquierda populista, y entonces ha habido literalmente una destrucción de las instituciones democráticas. La última ocurrencia de esta izquierda populista fue demoler el poder judicial del Estado mexicano. Eso solamente en Bolivia lo habían intentado con muy poco éxito. Los jueces ahora, por una ocurrencia de estos señores, son elegidos directamente, como si fueran representantes populares, lo cual echó por tierra pues las posibilidades de jueces con independencia y autonomía, porque ahí hay una confusión muy seria entre la idea de que se puede abatir la corrupción si nosotros hacemos una elección democrática, y esto por añadidura va a traer jueces mejores, más decentes. Eso no es así. La autonomía y libertad de los jueces e independencia de los jueces y su legitimidad les venía de la Constitución. Esto nunca se entendió, porque cuando se elige un juez, la función que realiza el juez es de convertirse en un garante de los derechos ciudadanos, y además, sobre todo en tratándose de cortes constitucionales, para establecer los límites de estos poderes y sobre todo la defensa de la Constitución. Por ende, la legitimidad de los jueces está en tener personas con la capacidad de ser independientes, de ser autónomas, de ser productos de una carrera judicial seria, llevar ahí a los mejores juristas posibles a través de concursos públicos, una escuela de formación judicial. Todo esto fue a la basura. Que es sentido común, básicamente, a nivel... Es sentido común. Usted simplemente repase cómo se estructuran los poderes judiciales de los países más desarrollados y más democráticos. Ninguno es perfecto, pues se hacen con base en este tipo de valores y de institucionalidades que han sido probadas históricamente. Pues no, acá lo echamos a la basura y vamos a ver cómo nos va. Yo he sostenido, a mí me han venido entrevistando aquí en Chile por esto. Salió un muy importante reportaje, muy bueno por cierto, en el Mercurio, donde explicaba las dificultades de generar este poder. Ese fue un problema. Claro, sin lugar a duda Latinoamérica ha vivido de altos y bajos, justamente también tratando el tema del populismo, y especialmente al menos en el tema que está tratando, principalmente que se normaliza un poco todo ese tema
de lo que no debería ser normal, ¿no es cierto? Y ese es un grave problema. Al menos en Chile, gracias a Dios, no se ha normalizado los altos niveles de corrupción o criminalidad. Lamentablemente en otros países, especialmente en Latinoamérica, Y sí se ha normalizado. esto nos lleva al tema de hoy, que es los problemas que se dan en las sociedades, mucho tienen que ver por la manera en cómo se viene enfocando la ética y la axiología en general. Por lo mismo, profesor, ¿para qué sirve la ética? Bueno, la ética es una disciplina, es lo primero que habría que decir, una disciplina que forma parte de la filosofía, consistente en la elaboración racional de principios para determinar reglas de conducta en términos morales. En pocas palabras, es una disciplina dirigida a la construcción de paradigmas, es decir, de modelos de corrección. Es decir, es una estructura, básicamente, y esta es una definición muy sencilla, que tiene por propósito dotarnos de elementos para poder conducirnos, tener parámetros de conducción en la vida cotidiana. Gracias a la ética y por tanto a la decisión de si algo es bueno, malo, correcto, incorrecto, moral o inmoral, esto nos permite juzgar, nos permite jerarquizar, nos permite establecer nuestra posición en el mundo. Es parte de ser seres humanos, ¿no es cierto? O sea, es lo que nos Insoslayable. diferencia. Alexander, esa es muy buena pregunta. Es insoslayable. La condición humana es una condición ética. De hecho, el agente moral por excelencia, más aún, el único agente moral sobre la faz de la Tierra es el ser humano. Impresionante, ¿eh? Y obviamente a lo largo de los tiempos de la historia se han utilizado distintos matices, incluso en religión, de qué forma puede existir un autocontrol humano, ¿no es cierto? De que nos haga no gritar en el transporte público, por ejemplo, golpear a alguien irracionalmente, ¿no es cierto? Sino que hay que tratar de al menos de no perder eso, Claro, ¿no es cierto? habría que hacer algunas distinciones técnicas muy rápidas, pero creo que son muy útiles. De una parte está, es decir, los grupos humanos requieren técnicas de regulación de conducta social. E históricamente han existido algunas que todo el mundo conoce: la religión, los convencionalismos sociales, la costumbre, el derecho. Y la ética, de la cual se alimenta, por ejemplo, la moral privada y la moral social, es básicamente un criterio de regulación que tiene dos ámbitos. Uno es el de la vida privada, la moral privada, es decir, el criterio kantiano de qué es correcto o bueno para mí en la vida, y lo que se ha llamado también moral social, es decir, es un conjunto de acuerdos, digamos, colectivos respecto de lo que se considera bueno y malo en un grupo social. La pregunta que suelen hacerme es, ¿qué influye a qué? Contra todo lo que se pudiera pensar, es la ética individual la que termina conformando la ética social. Cuando por ejemplo, un caso muy notorio y que deja mostrado esto de manera muy clara, cuando la guerra de Vietnam en Estados Unidos, Mohamed Ali, aquel histórico peleador, recordará usted, era un objetor de conciencia a la guerra. La sociedad norteamericana en ese momento, la moral social decía que ser un buen ciudadano era enlistarse en el ejército e ir a la guerra de Vietnam. De hecho, él se negó a ir para allá. Y él se niega a ir. En una época y plantea la inmoralidad de la guerra de los Estados Unidos contra Vietnam. Y gana incluso un juicio constitucional, y esto modifica después, a partir de ahí, la moral del pueblo norteamericano, y empieza un rechazo a la guerra de Vietnam que termina concluyendo la guerra de Vietnam. Por tanto, la moral es un criterio y la ética es un criterio que sirve para conducir y armar sociedades en una dirección o en otra. ¿De qué forma se pueden poner los límites de la ética? Los límites de la ética, Alexander, técnicamente, yo soy profesor de ética en la Escuela Libre de Derecho, técnicamente se podrían situar de manera muy sencilla en dos territorios. De una parte, la ética y las reglas morales tienen como límite la heroicidad. Ninguna ética le exige a las personas ser héroe, ¿no? Y ninguna ética le exige a las personas ser santos. Entonces, el límite es que hay una serie de exigencias razonables respecto de cómo conducirnos. Por ejemplo, si un ciudadano común y silvestre se encuentra con un accidente, no es su deber pues entrar a rescatar a las personas poniendo en riesgo su vida. Si lo hace, pues a lo mejor se comporta como un héroe. Su obligación es no abandonar a esas personas,
llamar a la autoridad, llamar a la Cruz Roja o quienes pudieran venir a atenderlas, pero ninguna ética ni ninguna norma jurídica le exigiría, por ejemplo, sacrificarse, porque entonces sí ya estaría en términos de heroicidad. Entonces, la ética tiene, yo creo que como límites, igual que la religión no le exige a las personas ser, nos exige ser buenos cristianos, pero no necesariamente santos. Entonces, me parece que la ética oscila entre la buena ciudadanía y la posibilidad de tener conductas que nos obliguen personalmente y socialmente a respetar una cierta escala de valores. Y sigue reafirmando lo que estamos planteando de que la ética debe ser parte de nosotros y de ser ser humano. Supuesto. O sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es justo. Eso, Alexander, es lo que yo les digo a mis alumnos. Yo les digo que desde que las personas abrimos los ojos en la mañana, estamos tomando decisiones éticas. Claro. Usted dice, me quedo en la cama, está el frío aquí en Santiago, ¿no? Muy fuerte. Las responsabilidades. ¿Me quedo o me levanto para ir a trabajar y llegar a tiempo? ¿O qué debo de desayunar para que no me mantenga sano? Y tengo que tomar decisiones, que es mejor comer cierto tipo de cosas, tomar otras. Entonces, esto implica siempre decisiones valorativas. Estamos constantemente tomando decisiones sobre lo que nos parece bueno y malo en la vida. Ahora, respecto sobre una falsa dicotomía entre ética y éxito, Maxwell describe cómo las personas creen que deben elegir entre ganar haciendo lo que sea necesario, aunque no sea ético, o tener ética y perder. Es una extraordinaria cuestión esta, Alexander, porque Maxwell no es propiamente un profesor de ética. Maxwell es un escritor de libros sobre liderazgo empresarial norteamericano, muy conocido, y hay muchos textos que se han traducido al español, nosotros los tenemos en América Latina. Maxwell, cuando fue invitado por su editorial a escribir un libro sobre ética para empresarios, él le dijo a su editor, a ver, perdón, yo no puedo escribir ese libro. El editor, muy confundido, le dice, ¿por qué? Pues si tú has escrito sobre los diferentes temas del liderazgo empresarial, dice, porque no hay una ética para empresarios. Lo que hay es ética en general. No hay ética para empresarios, ética para médicos, ética para profesores universitarios, no. Hay ética. Un estándar, claro. Hay un estándar ético. Entonces, puedo escribirte un libro sobre ética y señalarte cuáles son los conflictos que tienen los líderes empresariales en materia ética. Y él desarrolló una serie de preceptos que yo utilizo en mis cursos porque me parece que son extraordinarios. Maxwell dice que los seres humanos solemos no tomar decisiones éticas porque cualquier decisión ética tiene un costo y por tanto se convierte en un dilema. Los seres humanos podemos optar entre decir la verdad o decir una mentira, y normalmente decir una mentira tiene más beneficios que decir la verdad, por ejemplo. Entonces, es más, a veces decir la verdad lo único que hace es meternos en problemas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, dice Maxwell, pero entonces, ¿por qué la gente no toma decisiones éticas? Dice, hay 3 razones fundamentales. Dice, porque los seres humanos lo que queremos es tener éxito. Y para tener éxito a veces sacrificamos la ética. Segunda, dice, porque a veces tomar decisiones éticas nos coloca en situación de desventaja. Y tercero, porque solemos adoptar decisiones relativistas. Es decir, tomamos decisiones éticas cuando nos conviene, pero no cuando no nos conviene. Entonces a mí me parece que estos parámetros nos permiten entender muy bien por qué muchas veces los seres humanos prefieren irse por otro lado y sacrifican, con los costos que estamos viendo en la sociedad de todo el planeta, falta de cumplimiento a valores tan básicos como, por ejemplo, ¿no? Uno de los aspectos que menos se entienden es que el gran problema, por ejemplo, de la contaminación y el cambio climático tiene fundamentalmente que ver con el hecho de que los ciudadanos no adoptamos conductas éticas en términos ecológicos. Es decir, separar la basura, no tirar pilas a la basura normalmente, procurar contaminar lo menos posible para que el impacto del carbono sea el menor posible, pero pues es preferible olvidarnos de esto, pensamos que esto no impacta, y si usted suma la conducta de todos los individuos del planeta, bueno, pues
solamente Donald Trump piensa que no hay cambio climático, ¿verdad? Que no existe, claro. Y se ve mucho de la perspectiva personal y de los intereses personales. Se adelantan, se pone por delante. Claro. Incluso hay una segunda capa, subtexto, de que, claro, uno no va a andar matando a la gente, pero hay ciertas circunstancias que al menos para asumir cargo importante o de oportunidades laborales o de poder. Ese es un tema muy complicado, porque otra vez volvemos al dilema ético. La situación en la que se encuentra normalmente un político suele ser dilémica, ¿no? A ver, suponga usted que va a presidir quiere usted ser diputado, senador, presidente de cualquier país. La gran pregunta es, en su campaña electoral, ¿le va a decir la verdad a los ciudadanos? ¿O les va a proponer soluciones que a lo mejor no tienen asidero en la realidad y es inmoral que les diga que se puede resolver ese problema fácilmente? Uh-huh. Y por lo tanto ya se está planteando un problema ético. Por eso los políticos tienen tantos problemas. Porque el mal político suele decir mentiras. Y se está acostumbrado a decir mentiras. Y la dice con una enorme soltura. Y funciona. Funciona, suelen ganar cargos. Aunque después termine en tragedia. Claro, a veces el mismo pueblo termina en tragedia. Son corresponsables los ciudadanos. Por ejemplo, si a mí me dicen, como dijo Trump, no, Trump ganó las elecciones diciendo que iba a concluir con la guerra de Ucrania en 2 días. Pues por supuesto que no era posible. No. Bueno, pero la gente pensó que este señor lo iba a hacer. Y hay quien votó pensando que era posible hacerlo. Doctor, ¿puede existir el determinismo con la responsabilidad moral? Y también, ¿qué tipo de libertad es posible para la ética que sea compatible con el determinismo? Sí, Alexander, el determinismo, vamos a comenzar definiendo para entender cómo se plantea esto. La ética, según un profesor muy famoso de la Universidad de Oxford, el profesor Blackburn, Simon Blackburn, tiene un libro que se llama Sobre la bondad. Es un libro muy bonito donde plantea los grandes dilemas de la ética moderna. Y él dice que la ética tiene una serie de enemigos naturales. Y uno de los enemigos naturales es el determinismo. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es una corriente filosófica que plantea que el orden de sucesos en la vida personal y en el mundo se debe a una serie de circunstancias que se pueden explicar siempre. Y por lo tanto, yo puedo predecir lo que va a pasar si logro establecer cuáles son las causas y condiciones que generan comportamientos humanos, actitudes humanas o problemas naturales, ¿no? Y entonces, esto ha llevado a pensar que los seres humanos no son libres, porque están determinados por un montón de factores que no queremos ver. El idioma que hablamos, la sociedad en la que crecemos, la familia en la que nos educamos, la sociedad en la que vivimos, y por lo tanto todo ese conjunto de factores termina determinando mis decisiones. Por ende, no soy libre. Esta posición, hay una posición dura, que se llama el determinismo duro o fuerte, y el llamado determinismo débil. Es innegable que los seres humanos estamos sujetos a todos este tipo de factores. Pero el determinismo fuerte dice, el ser humano está determinado. Es más, incluso genéticamente. Hay homicidios seriales por razones genéticas, los seres humanos no somos libres porque antes de pensar, nuestro cerebro determina qué es lo que vamos a hacer. Mientras que el determinismo débil del que yo participo no niega que el ser humano sea objeto de un montón de elementos sociales, culturales, históricos que influyen en su conducta, pero que no lo determinan y que a final de cuentas los seres humanos podrán tomar libremente la decisión de qué hacer o qué no hacer. Porque de otra manera, todas las estructuras sociales que en Occidente construimos, las democracias, las constituciones, el matrimonio, la amistad, los contratos, pues se caen por su propio peso. Entonces resulta que todo lo tomamos en función de estar determinados y funcionamos como autómatas. O sea, básicamente el determinismo es que tenemos un seco preestablecido en base a nuestras vivencias, experiencias, o perdón que lo aterriza tanto incluso del tema con las relaciones amorosas. Claro. A lo mejor si uno sufrió en el pasado va a tener mucho más precaución en el momento de enfrentarse a algo. O si usted practica una religión determinada, entonces es predecible que tú vas a tomar conductas en un cierto sentido y que no vas a poder tomar decisiones autónomas. Lo que pasa es que el centro de gravedad de los sistemas democráticos modernos
se basa en un principio ético que suele escamotearse y suele olvidarse, que es el principio de la autonomía de la voluntad. O sea, estos sistemas el liberalismo parte de la idea de que los seres humanos somos entes racionales con la capacidad para tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestro destino y cambiarlos cuantas veces querramos. Un libre albedrío. El libre albedrío. Haciéndonos responsables, la libertad ahí viene, de las consecuencias de nuestros actos y ser tratados en función de nuestras decisiones. Entonces, esto yo sé que es un discurso que suena muy bonito, pero en la práctica es algo muy complejo. Sin embargo, no tratar a las personas como entes responsables de su destino y su vida, pues hace imposible la construcción y la edificación y el desarrollo de sociedades democráticas liberales. Ahora, justamente tomando esa última frase y de la perspectiva de la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial es determinista y aprende datos históricos sesgados ya, porque lo programa más que mal un ser humano, claro. ¿Son sesgos algorítmicos una consecuencia inevitable del determinismo o mejor se puede existir una imparcialidad de parte de la inteligencia artificial? Es muy fácil responder estas preguntas cuando logramos derribar dos mitos. El primer mito es de carácter semántico. El nombre inteligencia artificial es bastante desafortunado. Lo que se le llama inteligencia artificial, que no es otra cosa que algoritmos que funcionan con Big Data, suena sencillo. Es decir, estos programas de cómputo que todos conocemos son programas que a partir de cierta época pudieron contar con chips, o sea, una serie de desarrollos tecnológicos que le permitían a los algoritmos, que no es otra cosa de una secuencia, es un protocolo para la resolución de problemas, matemático, binario. O sea, si usted crea un programa de ingeniería para conducir una lámpara, pues usted tiene que crear una serie de pasos, 1, 2, 1, se enciende la lámpara no enciende porque no está conectada a la energía, porque el foco está fundido. Entonces, una serie de pasos que, claro, lo estoy poniendo de manera muy simple, se generan para que las máquinas actúen de determinada manera. Claro. Pero estos sistemas se aceleraron de manera dramática con el desarrollo tecnológico que les permite trabajar con una infinita cantidad de datos y muy rápidamente. Algo que se procesa muy rápidamente. Para que usted se dé, por ejemplo, una idea, las computadoras que la NASA utilizó para mandar a los hombres al espacio en el 69, que ocupaban prácticamente un edificio en la NASA, un teléfono celular, cualquiera de nosotros, tiene más capacidad de memoria o de resolución de problemas que esas computadoras. Esto le indica a usted el tamaño de evolución que ha tenido. Entonces, hay una confusión. Entonces, esto no es inteligencia humana en el sentido estricto. Lo que la inteligencia artificial hace es tratar de emular cierto tipo de conductas humanas a través de algoritmos. Y estos algoritmos requieren algo que técnicamente se llama input, que es la información, los big data con la cual usted crea los algoritmos, los instrumenta. Y luego esto va a dar como resultado el famoso output, es decir, un resultado posible en función de la máquina como se programó. Lo que se le llama sesgo es aquella deformación que no es producto de la inteligencia artificial en sentido estricto, sino es producto del tipo de datos con el cual usted alimenta la inteligencia artificial. De los seres humanos, claro. Y entonces, por eso, la manera de enfrentarlo con relativa facilidad ha sido la Ley de Inteligencia Europea producida en la Unión Europea, que es la primera normativa internacional creada para regular la inteligencia artificial, que está basada en 7 principios. Los 2 primeros son los que me van a permitir terminar de contestar tu pregunta, Alexander. Y es que el primer principio es el que se llama principio de verificación humana. Toda la información con el cual tú cargas un algoritmo tiene que ser revisada por seres humanos. Y por tanto, haciendo una serie de juicios éticos para evitar que la información con la cual tú vas a hacer funcionar ese algoritmo no esté sesgada. Es la información la que viene sesgada. Por ejemplo, si tú generas un instrumento de inteligencia artificial para determinar si una persona puede ingresar o no a un país y le cargas a la inteligencia artificial que esto está determinado por rasgos físicos, porque el archivo histórico de personas que entran a delinquir ese país
tiene ciertos rasgos físicos, eso va a provocar que la inteligencia artificial, por ejemplo, al tomar un dato biomédico, ¿no? Tu iris o algún otro dato, y tienes esos rasgos, aunque tú no tengas alguna vinculación con pasados delictivos, simplemente por tus rasgos físicos puede tomar una decisión equivocada. Entonces, tiene que ver más con el modo en cómo construyes las bases de datos. Esa es la gran respuesta al sesgo. Por ende, no se aplicaría en términos estrictos el determinismo. En realidad, es determinista la inteligencia artificial si los seres humanos quieren que sea determinista. Y varía. O sea, probablemente DeepSeek de China con ChatGPT de Estados Unidos. Por supuesto. Aquí yo le voy a echar una flor a los chilenos. Es decir, un gran éxito de Chile fue el tema de los neuroderechos, que es una protección de la autonomía de la voluntad en términos de que las personas deben ser protegidas para evitar aquella clase de desarrollos tecnológicos o de otro tipo que pudieran afectar la capacidad de las personas para tomar decisiones. De hecho, lo invitamos al capítulo anterior que hablamos con el profesor Pasquino sobre los derechos. Muy, muy interesante. Ahora, doctor, si un algoritmo determinista produce resultados sesgados, como nos comentaba, pero genera a lo mejor un mayor bienestar, ¿no es cierto? A lo mejor un sistema de contratación que discrimina, pero aumenta la productividad en general. ¿Es éticamente justificable desde una perspectiva constitucional? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque aquí estaríamos aplicando una respuesta de carácter utilitarista. Ya. El utilitarismo es una teoría de la justicia que plantea que las decisiones éticas son buenas o malas en función de sus resultados. Pero esto es muy peligroso. Un utilitarismo muy básico, muy primitivo, le diría, si yo miento siempre y eso hace que yo tenga éxito, bueno, pues por tanto mentir es bueno, ¿no? O si yo logro salvar a X número de personas y sacrifico un número menor de las que salvé, pues entonces mi política pública es adecuada. Esto es gravísimo porque implica dar por sentado que la dignidad de las personas no es pareja. Por ejemplo, si usted tiene que tomar una decisión a quién va a sacrificar, pues en términos de derechos humanos, todos los seres humanos gozan de la misma dignidad. Por ende, no es una decisión que se pueda tomar mecánicamente. El utilitarismo es una teoría que es útil para ciertos ámbitos de la conducta humana. Por ejemplo, usted elige a su banco, pues no por si le parece moral o no el escudo no, toma la decisión en función de los intereses que le deja una cuenta bancaria, ¿no? Y entonces si le deja más intereses, pues tome esa decisión. Pero usted no puede trasladar una decisión ética como adoptar o no la decisión de ir o no a un banco con, por ejemplo, mandar a las personas a un campo de concentración. Totalmente, claro, pasa mucho de que se miden los grados con números las personas, entonces se ve mucho el lado económico, claro. Y a veces uno dice, claro, subimos la economía a tal porcentaje, pero a lo mejor bajo qué costo, cuántas personas empleadas, entonces... Yo tengo un libro, perdóneme hacer la publicidad, no se preocupe. pero el 2023 publicó un libro que utilicé para el curso doctoral que vine acá a dar en la Universidad Autónoma de Chile, donde pongo el ejemplo, tomando un hecho real, de Putin. Hubo hace algunos años una toma de un teatro en Moscú por los rebeldes chechenos, ¿no? Considerados obviamente por la Unión, por los rusos, terroristas. Toman ese teatro, Dvorovsky creo que se llamaba el teatro, lo toman y amenazan con matar a los rehenes, que eran los músicos de la orquesta, el público que estaba presente. Entonces, aquí yo planteo el dilema entre el utilitarismo y la posición de derechos humanos. Un general le plantea a Putin, le dice, no, pues es muy fácil, mire, vamos a entrar y vamos a poner gas para dormir a los terroristas y al público, y la pregunta, bueno, ¿y cuántas bajas? Bueno, son daños colaterales, ¿no? Se van a morir los 30 terroristas y algún que otro músico y algún que otro ciudadano, pero vamos a salvar a 400 y solamente se van a morir 50. Y se resuelve el problema, según ellos. El punto es, ¿y quién determina quiénes son los que se van a sacrificar? Claro. Yo ironizo porque digo que cuando Putin está por tomar la decisión, se acerca a él, su secretario particular, y le dice, oiga, uno de los rehenes es su hija.
y su esposa. Partamos del presupuesto que Putin es capaz de querer a su hija y a su esposa. ¿Ok? Bueno, entonces Putin cambia la decisión y dice, no, negociemos. Entonces, tal parece que en ciertos territorios tomar decisiones utilitaristas puede ser muy peligroso. Muy interesante perspectiva global y, por supuesto, citando una frase bastante icónica, pero bastante con una subtrama bastante terrible, que es el fin justifica los medios. O Así sea, es. Ese es el leitmotiv del utilitarismo básico, ¿no? El más primitivo. Ha habido sofisticaciones esta es ni siquiera es una escuela de justicia que crece básicamente en Inglaterra con Jeremy Bentham y otros pensadores, pero esto se ha sofisticado y hay otras maneras de plantear el dilema utilitarista. ahora lo quiero llevar, doctora, a una vereda sobre qué se entiende sobre el voluntarismo y cómo contraargumentarlo. Bueno, el voluntarismo es una corriente que critica el principio de autonomía de la voluntad y por ende el libre albedrío, asimilándolo erróneamente con la sola voluntad humana. Esto es un problema de insuficiencia técnica. La autonomía de la voluntad no es lo mismo que tomar decisiones caprichosas. El voluntarismo se identifica como si la voluntad fuera un capricho. Le pongo 2 ejemplos y le va a quedar muy claro. Cuando usted decide qué helado comer, pues usted lo toma en función de qué. De los placeres. Claro, del que a usted le gusta. Si usted me dice, yo voy a elegir un helado de vainilla y no de chocolate, yo le digo, oiga, ¿por qué, Alexander, tomas esa decisión? Y usted me dice, pues porque me gusta más el chocolate, me gusta más la vainilla. Ajá. Hasta ahí queda. Pero usted no puede identificar esa decisión voluntaria con establecer si usted debe o no condenar a la pena de muerte a un sujeto. Aunque esté basada en la autonomía de la voluntad, no es lo mismo elegir un helado que determinar si una persona vive o muere. Entonces, el voluntarismo es un abaratamiento, una disminución, una caricaturización de la voluntad humana. Se caricaturiza. Y hay, por supuesto, el momento de que si le afecta a un tercero también. O sea, el punto es que en materia de derechos humanos y en materia de convivencia social, cualquier conducta tiene efectos, generalmente hacia terceros. Aquí la gran cuestión es plantearnos que siempre habrá límites de la extensión de nuestras decisiones voluntarias. Y generalmente límites son los derechos de terceros, por supuesto. Y muchas veces el bien público o la moral social. Casi todas las constituciones establecen como límites para la libertad de expresión el bien común, los derechos de terceros, el no hacer apología del delito, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos límites bastante conocidos y están precisamente dentro de estos, ¿no? Ahora, doctor, en la tecnología, considerando que es la aplicación práctica de la ciencia, ¿de qué forma se puede equilibrar los costos de la ciencia y los 3 criterios de las distinciones que ya he mencionado? Sí, aquí seguramente te haces referencia, yo en un artículo publicado hace algunos años, que se llamaba Derechos Humanos y Nanotecnología, explicaba los riesgos y los problemas que puede tener, así como la nanotecnología, ahora la inteligencia artificial. Hay 3 criterios que elaboré en la inteligencia de poder establecer decisiones en este territorio y determinar dónde estaban los límites de una cuestión y otra. Los criterios son relativamente simples. El primero de ellos es que cualquier desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, empleo de Big Data, cualquiera de estos, siempre tiene que estar sujeta a consideraciones éticas. Es insoslayable, porque es humano y hay que tomar decisiones, ¿no? O sea, usted no puede, por ejemplo, hacer praxis médica experimental, pues cargándose a las personas o experimentando sobre animales o generando dolor en seres humanos. O sea, bueno, pero con esto el utilitarismo, vamos a resolverle el problema del cáncer a la humanidad. Bueno, tratemos de resolverlo sin violar derechos de terceros. Entonces, hay siempre una consideración ética. La segunda es que, desafortunadamente, las sociedades humanas están bastante desarmadas en términos de que
el desarrollo ético casi siempre va muy rezagado en relación con el desarrollo tecnológico. Y hay una simetría, hay un gran desarrollo tecnológico y poco desarrollo ético y también poco desarrollo de instrumentos jurídicos. Nos cuesta trabajo que los instrumentos jurídicos para regular este tipo de nuevos fenómenos esté a la altura de estos nuevos retos. Los juristas somos más lentos en procesar. Y finalmente, en que va a llegar un punto donde seguramente va a haber un conflicto entre intereses en juego y derechos humanos. Muy fácil para que quede claro a los que escuchan esto. Las farmacéuticas internacionales. Bueno, pues para recuperar la inversión probablemente lanzan al mercado medicinas en empaques que tienen mayor cantidad de pastillas de aquellas que usted necesita tomar para resolver un problema médico. A lo mejor necesita 3 y sin embargo tiene que comprar el paquete con 12. Con lo cual, la farmacéutica se asegura un ingreso mayor. Y aquí hay un dilema. La justificación que van a dar es decir, es que nosotros invertimos cientos de millones de dólares en esta investigación y tengo que recuperar la inversión. Entonces va a haber un punto que hay que analizar siempre, donde se puede dar necesariamente el conflicto entre intereses económicos en juego y derechos fundamentales. Todo desde distintas perspectivas, a nivel macro, a nivel mayor, siempre llegamos al mismo punto de que nada es absoluto, nunca hay algo determinado a nivel. No, por supuesto que no. Ahora, respecto en cuanto a los 3 discursos ético, político y jurídico sobre derechos humanos, ¿cuáles son sus expectativas en torno a la inteligencia artificial en torno a los próximos años? Yo creo que la inteligencia artificial va a seguir desarrollándose de manera acelerada. En este momento, ante la simetría de los discursos, es muy difícil saber a dónde va a llegar este desarrollo. Pero yo pienso que si somos capaces de fijar algunas regulaciones que le permitan a la ciencia seguir avanzando, pero teniendo la perspectiva de derechos humanos, las cosas van a salir bien, a final de cuentas. Siempre la ética presente. Siempre la ética. Siempre la ética presente. ¿Y su opinión respecto a la tutela de los neuroderechos frente al uso de la nueva tecnología y la IA? Bueno, me parece que se están desarrollando instrumentos muy importantes a partir de este gran avance chileno. Entonces, yo creo que vienen años de mucho estudio y mucho trabajo para quienes como yo nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos. Pero yo veo buenas expectativas, sobre todo si estamos con estados democráticos. Claro, es lo más primordial e importante. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos que usted nota frente a la irrupción de la inteligencia artificial con el acceso a la justicia? ¿Y cuáles serían, a lo mejor, sus beneficios que podrían existir? Primero hay que sacarnos de la cabeza que la inteligencia artificial va a sustituir a través de robots a jueces. Esto es una tontería, ¿no? O que sea más eficiente, a lo mejor. Es que la inteligencia artificial ya se está aplicando en muchos países, en Chile también, para, sobre todo, elaborar proyectos de sentencia, que otra vez con base en el principio de verificación humana, y estos proyectos, si se basan en un algoritmo bien elaborado, van a utilizar, lo cual es muy difícil para un juzgador, por ejemplo, toda la jurisprudencia disponible muy rápidamente. Por ende, son elementos que van a auxiliar, pero en última instancia, la decisión, por lo menos ahora, debe quedar en los jueces de carne y hueso, que sean capaces de hacer disquisiciones morales. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes con interés en investigación jurídica que enfrentan por primera vez estos potenciales dilemas éticos que hemos conversado Pues hoy día? Están ante un panorama apasionante. Hay que meterse a hacer cursos de inteligencia artificial, hay que saber cómo emplearla inteligentemente, valga la redundancia, cómo utilizarla, y por supuesto creo que hay que estar muy al tanto de la manera en que podemos combinar virtuosamente el respeto de los derechos de las personas con el uso de la tecnología. Doctor Mario Álvarez Ledesma, muchas gracias por esta tremenda conversación, esta invitación al conocimiento, a reflexionar y a que realmente podemos ser mejores personas a nivel ético. Muchas gracias, Alexander. Gracias. Damos las gracias a todos nuestros invitados a quienes podrán escuchar a través de nuestro podcast de Lisa Lab, a nuestra directora María Isabel Cornejo, a todo el equipo que día a día hace esto posible, a la Facultad de Derecho y la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Chile. Nos escuchamos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Yo soy Marisol y esta voz ha sido automatizada mediante IA en nuestro laboratorio Lisa Lab.